La historia empieza en un típico pueblito inglés, con casitas ordenadas, jardines bien recortados y un ambiente que huele a rutina. Ahí vive Stephen Carter, un chico de 16 años con más miedo en el pecho del que admite. A primera vista, Stephen parece como cualquier otro adolescente. Estudia, va a clase, finge que le interesan los mismos temas que a los demás. Pero si te fijas un poco más, descubrirás que su vida está construida sobre una mentira. Porque Stephen es gay. Y todavía no se atreve a decirlo en voz alta. El instituto es un campo minado de rumores, burlas y miradas que juzgan. Así que Stephen se refugia en la única cosa que le hace sentir un poco más libre, las caminatas solitarias por la ciudad, donde puede pensar sin que nadie le vigile. Su casa tampoco es un refugio. Tiene una familia que no es mala, pero que está demasiado ocupada en aparentar normalidad como para notar que algo en él no encaja del todo. Por las noches, cuando se encierra en su cuarto, Stephen escribe en su diario. Ahí, por fin, se permite ser sincero. Confiesa que está cansado de esconderse, que sueña con besar a un chico sin sentir vergüenza, que odia esa máscara que lleva puesta todo el día. Pero de puertas afuera, todo sigue igual. La rutina de siempre, el miedo de siempre, la soledad de siempre. Hasta que aparece John Dixon, el chico popular, el atleta admirado, el que tiene la atención de todos y una sonrisa que podría hacerte creer que nada malo ocurre en el mundo. Stephen se convence de que John vive en otro planeta, lejos de sus problemas, pero no sabe que los secretos, a veces, tienen más de un dueño. Y tú, desde tu sofá, ya puedes intuir que en ese cruce de caminos va a estallar algo que cambiará sus vidas para siempre. Stephen siempre pensó que John Dixon era inalcanzable, que el chico más popular del instituto jamás se fijaría en alguien como él. Pero ya sabes cómo es la vida. A veces las apariencias son solo fachadas que se desmoronan al primer roce. Todo empieza una tarde cualquiera cuando Stephen se queda después de clase para repasar unos apuntes en la biblioteca. John entra buscando un libro y por un instante sus miradas se cruzan. Ese segundo basta para encender algo que ninguno se atreve a admitir. Podrían haberlo dejado ahí, podrían haberse hecho los distraídos, pero no, porque hay curiosidades que se cuelan por las rendijas más pequeñas. En los días siguientes, John empieza a sentarse más cerca de Stephen. Primero con la excusa de preguntar sobre deberes, después con preguntas que ya no tienen nada que ver con la escuela. ¿Qué haces los fines de semana? ¿Lees mucho? ¿Por qué siempre estás tan callado? Stephen se esfuerza por no ilusionarse, por repetir que John tiene novia, que es el chico perfecto, que seguro todo esto no significa nada. Pero cuando John le sonríe, siente que algo en su pecho late con una fuerza que no puede ignorar. Una tarde, cuando salen de clase, John se ofrece a llevarlo en su bici hasta casa. Stephen acepta, con ese miedo eléctrico que se parece demasiado a la felicidad. Van pedaleando por las calles tranquilas mientras el sol se pone, y por un momento Stephen se siente otro. Un chico normal, un chico que no necesita esconderse. Cuando llegan a la puerta de su casa, John se queda un segundo en silencio, como si buscara el valor para decir algo importante. Pero al final solo suelta un «Nos vemos mañana» y pedalea lejos sin mirar atrás. Esa noche, Stephen se encierra en su habitación y escribe en su diario que no entiende nada, que no sabe si esto es amistad o algo más, pero que pase lo que pase, por primera vez en mucho tiempo, no se siente tan solo. Tú, desde tu sofá, sabes que ese tipo de conexiones no aparecen todos los días y que cuando lo hacen pueden cambiarlo todo, aunque den miedo. Después de aquella tarde en la bici, algo queda instalado entre los dos. Una corriente subterránea que nadie más percibe, pero que los une cada vez que se miran. En clase, John sigue con su papel de chico perfecto, el deportista que todos admiran, el novio ejemplar. Pero cuando se gira para mirar a Stephen, sus ojos dicen algo que no encaja con esa fachada. Los días se suceden con la misma rutina, pero la tensión crece como una herida que no deja de doler. Y entonces llega el momento que lo cambia todo. Es una tarde lluviosa, las clases ya terminaron y el instituto está casi vacío. Stephen se queda revisando unos apuntes en un pasillo. De pronto, John aparece.
No trae ningún libro, no tiene ninguna excusa. Solo se queda allí, mirándolo, con esa mezcla de nervios y decisión que anticipa lo que viene. ¿Quieres que te lleve a casa?, pregunta con voz baja. Steven asiente sin pensar demasiado, porque sabe que no es solo un paseo bajo la lluvia. Sabe que si acepta, está cruzando una línea. Suben a la bici en silencio, con el agua empapándoles la ropa. Y por primera vez, Steven no siente frío. Siente un temblor que no viene del clima, sino de la certeza de que algo está a punto de estallar. Cuando llegan a un callejón solitario cerca de su casa, John detiene la bici. Se baja, se pasa la mano por el pelo mojado y se queda quieto respirando hondo. Steven siente que el corazón le late en los oídos, todo su cuerpo es un solo latido. John se acerca despacio, demasiado despacio, como si todavía buscara un motivo para arrepentirse. Pero no se arrepiente. Cuando al fin está lo bastante cerca, levanta la mano y le roza la cara con la yema de los dedos. Un gesto tan delicado que Steven casi se rompe por dentro. Y entonces ocurre. John se inclina y lo besa. No es un beso torpe ni apresurado, es un beso contenido, lleno de todas las ganas que ninguno se había atrevido a reconocer. Un beso que dice «te he estado esperando», aunque ninguno lo admite en voz alta. Cuando se separan, ninguno sabe qué decir. La lluvia sigue cayendo, empapándolos como si quisiera lavar toda la culpa y todo el miedo. John se pasa una mano por la cara, con los ojos brillando. «Lo siento», murmura. Steven niega con la cabeza, con la voz temblando. «No lo sientas». Y ahí, en ese callejón anónimo, entienden que ya no hay manera de volver a fingir que no pasa nada. Tú, desde tu sofá, sabes que hay momentos que te cambian de sitio para siempre, aunque duren apenas un minuto y se mojen bajo la lluvia. Después de aquel beso en el callejón, nada vuelve a ser igual. Aunque los dos intenten convencer a todo el mundo y a ellos mismos de que nada ha cambiado. Al día siguiente, Steven se despierta con la sensación de que su cuerpo ya no le pertenece del todo. Como si el beso de John se le hubiera quedado pegado a la piel. Como si cada respiración fuera un recordatorio de que por fin algo verdadero está empezando. Pero la realidad no tarda en reclamarle su cuota de miedo. En el instituto, John vuelve a su personaje habitual. El chico popular, el que juega fútbol con una sonrisa despreocupada. El que coquetea con su novia mientras todos lo miran con admiración. Steven, desde su pupitre, lo observa con el corazón encogido. Porque sabe que todo eso es mentira, pero también sabe que no es tan sencillo como pedirle que lo deje todo por él. Aún así, cuando sus miradas se cruzan al salir de clase, hay un destello de complicidad que ninguno logra disimular. Un segundo en que se dicen todo sin abrir la boca. Lo que pasó anoche fue real. Esa tarde, Steven se encierra en su cuarto y escribe en su diario. Llena páginas con confesiones que no puede compartir con nadie. Me besó de verdad, y ahora no sé cómo seguir como si no pasara nada. Los días siguientes se convierten en un juego peligroso. Por fuera son dos desconocidos. Por dentro son dos chicos que no pueden sacarse de la cabeza el sabor de ese primer beso. Una tarde, John pasa por su casa con la excusa de devolverle un libro. Steven abre la puerta con un nudo en la garganta. Se saludan con un «hola» que suena demasiado formal, como si ambos intentaran convencerse de que son solo compañeros. Pero cuando se quedan a solas en la habitación de Steven, la mentira se cae sola. John se sienta en la cama, con las manos apoyadas en las rodillas, sin atreverse a mirarlo a los ojos. «¿Qué estamos haciendo?», pregunta al fin, con la voz llena de miedo. Steven tarda en contestar, porque no tiene una respuesta, porque todo esto es nuevo, vertiginoso y peligroso. «No lo sé», admite al fin, «pero no quiero que termine». John levanta la vista y por un momento parece a punto de decir algo importante, pero no lo dice. En lugar de eso, se inclina y lo besa otra vez. Un beso más urgente, más cargado de todo lo que ninguno se atreve a poner en palabras. Cuando se separan, se quedan respirando rápido, con las frentes apoyadas. Y aunque saben que todo esto puede romperlos, también saben que ya es demasiado tarde para retroceder.
Tú, desde tu sofá, entiendes que ese es el principio de la verdadera batalla, la de elegir entre lo que el mundo espera de ti y lo que tu corazón no quiere soltar. Bloque 5. Cuando amar se convierte en una guerra silenciosa. Después de aquel segundo beso, Steven y John empiezan a vivir en un territorio que no tiene mapa. Un espacio intermedio donde no son amigos, pero tampoco pueden admitir que son algo más. Se ven a escondidas, a veces en el callejón donde empezó todo, otras en la habitación de Steven, con la puerta cerrada y el corazón golpeándoles en la garganta. Cada encuentro es un alivio y un castigo, porque durante un rato pueden ser quienes son de verdad. Pero cuando se separan, el mundo vuelve a exigirles que se conviertan en desconocidos. Un viernes por la noche, John aparece sin avisar. Steven lo ve llegar desde la ventana y siente un vuelco en el estómago. Abre la puerta con una mezcla de miedo y alegría que no sabe cómo disimular. «¿Qué haces aquí?», pregunta intentando sonar casual. «Necesitaba verte», confiesa John, bajando la mirada. Se quedan un segundo en silencio, sabiendo que esa frase es más peligrosa que cualquier beso. Porque no se trata solo de deseo, se trata de que, poco a poco, esto se está convirtiendo en algo que ya no pueden controlar. Esa noche se sientan en la cama, hombro con hombro, sin atreverse a tocarse. Y cuando al fin lo hacen, es como si el universo se reordenara alrededor de ese gesto. Se besan con calma, con cuidado, como si ambos entendieran que no tienen ningún otro lugar donde sentirse así de seguros. Pero incluso en ese momento perfecto, el miedo no desaparece. Sigue ahí, recordándoles que fuera de esas 4 paredes, todo es distinto. Que en el instituto, John sigue con su novia, que en público ni siquiera pueden mirarse demasiado tiempo. Una tarde, mientras caminan por un callejón, John se detiene de pronto. Mira a Steven con una tristeza que duele. «Si alguien se entera», empieza a decir, pero no termina la frase. Steven asiente despacio, porque sabe perfectamente qué pasaría si alguien lo descubre. Las burlas, las miradas, la vergüenza que no es suya, pero que todos querrán colgarle encima. «Lo sé», susurra, «pero igual quiero estar contigo». John cierra los ojos, como si esa confesión le doliera y le consolara a la vez. «Yo también», contesta. Esa tarde, cuando se separan, Steven siente que todo vale la pena, que aunque sea difícil, aunque duela, prefiere vivir con esa verdad a seguir escondiéndose toda la vida. Tú, desde tu sofá, sabes que ese es el momento en que amar se convierte en una pequeña revolución, una forma de decir, este soy yo, aunque el mundo no lo entienda. El secreto que comparten empieza a crecer como un incendio silencioso. Al principio parecía fácil de contener. Unas miradas furtivas, unas caricias a oscuras, un par de excusas bien ensayadas. Pero el tiempo hace que todo se vuelva más difícil, porque cuanto más se acercan, más se nota que algo pasa. En clase, Steven se sorprende mirando a John demasiado rato. En el pasillo, cuando sus brazos se rozan, le recorre un escalofrío que no logra disimular. Y aunque se jura a sí mismo que debe ser más cuidadoso, en el fondo sabe que es imposible fingir para siempre. La tensión llega a su punto máximo una tarde en la que Steven está caminando solo por el patio trasero del instituto. John aparece de pronto, con la respiración agitada y los ojos llenos de algo que Steven nunca había visto: pánico. «Tenemos que hablar», suelta sin rodeos. Se esconden detrás de un cobertizo, donde nadie puede verlos. Steven siente que todo el cuerpo le tiembla. «¿Qué pasa?», pregunta, aunque ya intuye la respuesta. John se pasa la mano por la cara, como si quisiera borrar su propia expresión. «Alguien nos vio», confiesa con voz ronca. Steven siente que el suelo se le hunde bajo los pies. «¿Cuándo?». «El otro día, cuando salíamos de tu casa», responde John, sin atreverse a mirarle a los ojos. Durante un segundo, ninguno dice nada. Solo se quedan allí, respirando rápido, con la certeza de que todo está a punto de explotar. «¿Qué vamos a hacer?», murmura Steven. John niega despacio. «No lo sé». Y en esa frase cabe todo el miedo del mundo. El miedo a perderlo todo, la reputación, las amistades, la poca paz que habían conseguido construir.
Pero incluso en ese momento de terror, Steven siente una certeza que no puede traicionar, que aunque todo salga mal, él no quiere volver a esconderse en la mentira. Yo no pienso decir que fue un error, dice con voz firme, aunque por dentro le tiemblan las rodillas. John lo mira, con los ojos brillando de algo que se parece demasiado a la culpa. Yo tampoco, pero no sé si estoy listo, confiesa. Esa tarde se despiden sin besos, sin promesas, solo con ese silencio que sabe a despedida y a un comienzo al mismo tiempo. Cuando llega a su cuarto, se encierra a escribir en su diario. Llena páginas enteras con una verdad que cada día le pesa menos. Prefiero que me odien por quien soy, que me quieran por quien finjo ser. Tú, desde tu sofá, sabes que ese es el momento en que las mentiras dejan de servir, y que a veces ser honesto es la única forma de salvarte a ti mismo. Los días que siguen son los más largos de la vida de Steven. El rumor se esparce como un virus que nadie puede detener. Empieza con unas risas en el pasillo, unos susurros apenas disimulados, miradas que antes pasaban de largo y ahora se clavan en su espalda como cuchillos. La primera vez que lo escucha con sus propios oídos, está entrando al aula. Dos compañeros hablan bajito, convencidos de que no los oye. ¿Dicen que Steven y John? ¿En serio? Pero si John tiene novia. Pues ya ves, igual todo era fachada. Steven siente que le falta el aire. Quiere gritar que no tienen derecho, que no saben nada de su vida. Pero en lugar de eso, se sienta en su pupitre y aprieta los puños hasta que se le marcan las uñas en la palma. John, mientras tanto, sigue interpretando su papel. En público no cambia nada. Se sienta con sus amigos, abraza a su novia, finge que todo sigue igual. Pero Steven sabe que por dentro está igual de roto que él. Porque cada vez que sus miradas se cruzan, hay un segundo en el que todo se transparenta. El miedo, la vergüenza, ese amor que ninguno sabe sostener sin que se les desmorone el mundo. Una tarde, mientras Steven sale del instituto, uno de los chicos del equipo se le acerca. Es alto, fanfarrón, con esa sonrisa cruel de quien se cree intocable. ¿Así que te gusta John?, pregunta con voz cargada de veneno. Steven traga saliva, siente las piernas flojas, pero en ese momento algo dentro de él se revela, ese cansancio de pasar la vida pidiendo permiso para ser quien es. «Haz lo que quieras», dice al fin, con voz temblorosa pero firme. «No me importa». El chico se quebra un segundo desconcertado, como si no esperara que se atreviera a plantarle cara. Pero Steven no se echa atrás. Se da la vuelta y se marcha con el corazón desbocado y una extraña sensación de alivio. Esa noche, John aparece en su puerta. Trae los ojos enrojecidos, la respiración desordenada. Están hablando de nosotros, suelta sin preámbulos. Dicen que soy como tú. Steven siente que todo se le hiela por dentro, porque esa frase suena más a acusación que a miedo compartido. «¿Qué quieres que haga?», pregunta, intentando no quebrarse. John cierra los ojos, con las manos apretadas en los bolsillos. «No lo sé», murmura. «Solo no sé si puedo soportarlo». Steven asiente despacio, sintiendo que se le rompe algo que no sabe cómo recomponer. «Entonces vete», dice al fin, con un hilo de voz. «Si no puedes, vete». Y John se va, sin mirarlo, sin disculparse. Tú, desde tu sofá, sabes que ese es el momento más duro de todos. Cuando descubres que amar a alguien no siempre basta para que se quede. Después de que John se marcha, el silencio que queda en la habitación es tan grande que parece tener peso. Steven se queda de pie, mirando la puerta cerrada, con el corazón haciéndose pequeño. Durante unos días, todo parece más gris. La rutina del instituto es un desfile de miradas inquisitivas y murmullos que no se molestan en disimular. Los pasillos se sienten más largos, las clases más insoportables. Pero lo peor no es lo que dicen los demás. Lo peor es la ausencia de John. Esa certeza de que la única persona que entendía su miedo ha decidido huir. Una tarde, Steven se encierra en su habitación y abre su diario. Empieza a escribir sin parar. Escribe sobre el beso en el callejón, sobre las risas compartidas a escondidas, sobre el pánico que vino después, y también sobre algo que nunca pensó que escribiría.
No quiero volver a esconderme, aunque me cueste todo. Porque mientras más tiempo pasa, más se da cuenta de que la vergüenza no es suya, que la vergüenza es de quienes señalan, de quienes se creen con derecho a decidir qué está bien y qué no. La tarde siguiente, mientras sale del aula, un compañero le lanza un comentario cruel. ¿Qué, Steven? ¿Ya tienes planeado tu próxima cita con tu novio? Steven se detiene. Por un segundo, cree que va a echarse a llorar, pero en lugar de eso, levanta la vista y contesta con voz clara. Si fuera mi novio, ¿qué problema habría? El pasillo se queda en silencio. Nadie se ríe, nadie replica. Y en ese instante, Steven siente que algo se desbloquea dentro de él. No es que el miedo desaparezca, pero se da cuenta de que tal vez puede existir con él, que tal vez puede aprender a caminar sin pedir perdón por cada paso. Esa noche, mientras cena con su familia, observa a su padre leer el periódico sin sospechar nada, a su madre preguntarle si hizo los deberes, y se da cuenta de que ellos tampoco saben quién es realmente. Pero por primera vez no siente culpa por ello, siente un cansancio distinto, el cansancio de estar siempre escondido, y una certeza silenciosa. Si va a ser difícil, que al menos sea por algo que valga la pena. Tú, desde tu sofá, sabes que ese es el inicio de la verdadera valentía. No la de no tener miedo, sino la de decidir que no vas a dejar que el miedo te quite tu propia voz. Los días siguen pasando, y con cada amanecer, Steven se siente un poco más decidido a no desaparecer detrás de su miedo. Pero eso no significa que deje de doler, porque cada vez que ve a John caminar por el pasillo con su novia del brazo, siente un nudo en la garganta. Es un dolor raro, no es solo tristeza. Es la mezcla de saber que lo tuviste por un momento y que después lo soltaste porque él no supo quedarse. Una tarde, mientras Steven recoge unos libros en su casillero, John aparece detrás de él. No hace falta que diga su nombre. Steven reconoce su respiración antes que su voz. ¿Podemos hablar?, pregunta John, con ese tono que suena más a súplica que a demanda. Steven tarda un segundo en girarse. Por dentro, todo le tiembla, pero por fuera se obliga a sostenerle la mirada. ¿Para qué?, suelta, sin suavizarlo. John traga saliva. Porque no puedo con esto. ¿Con qué?, pregunta Steven con la voz tensa. ¿Con que la gente sepa quién eres o con que yo sí esté dispuesto a admitirlo? John baja la mirada, se pasa la mano por la nuca, incapaz de sostenerle los ojos. Yo te echo de menos, murmura. Steven siente que todo dentro de él se aprieta, porque esa frase es un puñal y una caricia al mismo tiempo. Entonces, ¿por qué me dejaste solo?, pregunta, con un temblor en la voz que no logra ocultar. John respira hondo. Porque no puedo ser como tú. No puedo, no sé cómo. Steven lo observa en silencio, y en ese silencio comprende algo que duele tanto como libera. No puede vivir esperando que otro encuentre el valor que él mismo decidió tener. No tienes que ser como yo, contesta despacio, pero yo no pienso esconderme más. John lo mira con los ojos húmedos, como si quisiera decir 1000 cosas y no supiera por dónde empezar. Te quiero, suelta al fin, casi en un susurro. Steven siente que las lágrimas le queman detrás de los párpados, pero no llora, solo asiente, con una tristeza que sabe a despedida. Yo también te quiero, dice con voz suave, pero no puedo ser tu secreto. Y en esa frase cabe todo, el amor que les unió, el miedo que los separa, la decisión de no dejarse consumir por una mentira. John baja la mirada, y sin más palabras se da la vuelta y se aleja por el pasillo vacío. Steven se queda de pie, con el corazón latiendo tan fuerte que le duele. Pero en medio de todo ese dolor hay algo que parece alivio, la certeza de que aunque todo se derrumbe, al menos ya no está traicionándose a sí mismo. Tú, desde tu sofá, sabes que ese es el momento más valiente de todos, el instante en que eliges tu propia verdad, aunque eso signifique quedarte solo un rato.
Después de aquella conversación en el pasillo, algo se rompe dentro de Steven. Pero, curiosamente, esa ruptura no es solo dolorosa, es también el principio de algo que llevaba demasiado tiempo esperando. Durante días, camina por los mismos pasillos con la cabeza alta, no porque ya no le importe lo que murmuran, sino porque ha decidido que su verdad pesa más que cualquier comentario cobarde. El lunes siguiente, mientras el instituto entero se reúne en la asamblea anual, Steven siente que su corazón late tan fuerte que podría delatarle. Pero no da un paso atrás. Sabe que ese es su momento, el instante que recordará el resto de su vida, pase lo que pase después. Se levanta cuando el director pregunta si alguien quiere tomar la palabra. Y por un segundo, todo el salón se queda en silencio. Miles de ojos puestos sobre él, miles de pensamientos que nunca sabrá si son compasión, desprecio o simple curiosidad. Pero cuando empieza a hablar, algo se aclara. Las manos le tiemblan, la voz le tiembla, pero las palabras salen igual. Quiero decir algo que no he tenido el valor de admitir en voz alta. Empieza, con un temblor que no logra disfrazar. Soy gay. Un murmullo recorre la sala, como una ola que lo barre todo. Pero Steven sigue, porque ya no hay vuelta atrás. No estoy enfermo, no estoy confundido, y no me avergüenzo. Mientras habla, siente que algo se afloja por dentro. Ese nudo que llevaba años tragando se deshace en cada palabra. No quiero pasar un solo día más fingiendo que soy alguien que no soy, dice, con la voz firme por primera vez en mucho tiempo. Y si eso significa perder amigos o que me miren distinto, está bien. Prefiero ser honesto y estar solo que estar rodeado de gente que no conoce la verdad sobre mí. Cuando termina, todo se queda en silencio, un silencio enorme, pesado, incómodo. Pero en el pecho de Steven late algo que no había sentido nunca: orgullo. Sale de la sala sin mirar atrás, sin contar las caras de sorpresa, sin preocuparse de cuántos aplausos o burlas vendrán después. Porque sabe que lo importante no es cómo reaccionen los demás, lo importante es que por primera vez no tiene que esconderse. Esa tarde, mientras camina de regreso a casa bajo el cielo gris, se siente más ligero que nunca. No porque todo esté resuelto, no porque haya dejado de doler, sino porque ahora todo ese dolor tiene sentido. Cuando llega a su habitación, abre su diario y escribe una sola frase: «Hoy empecé a vivir de verdad». Y tú, desde tu sofá, sabes que ese es el final más valiente que existe. El que no necesita que otro te salve, el que se construye cuando decides salvarte tú mismo. Así termina esta historia, la de un chico que aprendió que amar no es una vergüenza, que ser diferente no es un defecto, y que a veces la única manera de encontrar tu lugar es dejando de pedir permiso para existir. Si este resumen te tocó el corazón, cuéntame en los comentarios. ¿Te atreverías a contar tu verdad aunque todo el mundo te mire raro? ¿Qué le dirías a alguien que todavía tiene miedo de ser quien es? Si quieres más historias que no solo se ven, sino que se sienten, no olvides suscribirte al canal, dejar tu like si crees que la honestidad siempre vale la pena, compartir este video con alguien que necesita escuchar que no está solo. Gracias por quedarte hasta el final. Nos vemos en el próximo resumen, porque siempre hay películas que nos enseñan que ser uno mismo es el acto más revolucionario de todos.